Hay algo que mucha gente siente, pero casi nadie dice en voz alta: que hacer lo correcto no siempre sirve. Puedes esforzarte, ser completamente honesto, hacer todo bien y aún así perder. Hiromi Higuruma fue el hombre que vivió esta verdad en carne propia. Mientras él seguía las reglas, del otro lado veía personas con dinero, contactos, poder, seres egoístas que no siguen las reglas y aún así ganan. De seguro también conoces a esa gente, porque llega un punto donde ya no te enojas, te cansas. Y ese cansancio interior es peligroso porque no te explota, se te acumula hasta que un día dejas de intentar cambiar las cosas y empiezas a aceptar que el sistema simplemente es así. Pero hay personas que al principio no aceptan eso, se aferran, personas que no pueden simplemente mirar a otro lado y seguir con su vida. Higuruma era una de esas personas. Él era un estudiante brillante, superó cada examen, cada obstáculo hasta convertirse en abogado defensor. Pero lo que más lo caracterizaba es lo que él mismo nos cuenta: mi carácter no me permite ignorar las injusticias. Es por eso que comenzó a tomar casos imposibles como abogado, defendiendo a las personas que nadie quería tocar. Pero su principal motivo no era el dinero, era algo verdaderamente profundo: la idea de la justicia. Ya sabes, esa figura con los ojos vendados, la que representa que todos somos iguales ante la ley. Higuruma entendía perfectamente que hay personas dispuestas a hacer lo que sea para salvarse, pero aún así decide creer en la justicia de forma firme. Por eso nos dice: no quiero perder de vista las manos que me piden ayuda, por eso quiero mantener los ojos abiertos. La obra no solo nos está mostrando su convicción, nos está mostrando su mayor error. Porque entre más veía, más se daba cuenta que el sistema estaba corrupto, estaba roto, amañado por fiscales, jueces, abogados que solo buscan ganar jugando con la verdad. Porque la obra nos lanza un dato interesante cuando presentan al personaje: que en Japón el 99.9% de los acusados en juicios criminales son declarados culpables. Eso no significa que todos sean culpables, significa que casi nadie sale inocente. Ahora, en teoría, esto debería ser justo, porque hay dos lados. Por un lado, los fiscales, o sea, los abogados del Estado, cuyo trabajo es demostrar que eres culpable. Y del otro lado, la defensa, abogados como Higuruma que intentan probar lo contrario. Entonces, ¿dónde está el problema? Que no todos los casos llegan a juicio, porque antes de que exista un juicio, el fiscal decide si el caso entra o no. Y si no está seguro de que puede ganarlo, simplemente no lo toma. Así que lo que termina en juicio no es una muestra real, porque es un filtro, porque los fiscales solo toman los casos que ya están prácticamente ganados. Los demás los descartan, y cuando eso pasa, el juicio deja de ser una búsqueda de la verdad y de la justicia, y se convierte en una confirmación. Ahora súmale esto: un fiscal no gana dinero extra por caso. Lo que sí gana es reputación, carrera, ascensos. En pocas palabras, mientras más casos gana, mejor les va con el tiempo. Así que el propio sistema está diseñado para que el fiscal no se arriesgue y no tome casos que vaya a perder. Esto provoca que se ignoren pruebas que podrían ayudar al acusado, que se presione para cerrar el caso rápido y que se eviten riesgos a cualquier costo. Higuruma claro que entendía que las reglas del sistema así son, pero aún así seguía creyendo que podía hacer la diferencia. Hasta que llegó el caso de Keita Oe, un joven acusado de asesinar a una madre y a su hija. Higuruma tomó el caso e hizo todo bien, porque descubrió que el perfil del joven no encaja con un criminal. Construyó su defensa, presentó pruebas, argumentó con lógica, pero la fiscalía utilizó argumentos débiles y aún así logró que el veredicto fuese culpable con cadena perpetua. Keita Oe, un joven que podría haber sido inocente, pasará el resto de su vida en una celda. Y en ese momento todo lo que Higuruma creía empezó a romperse, porque si nos damos cuenta no fue
solo perder un caso, fue la acumulación de ver lo mismo cada vez. Por eso esta mujer le pregunta a Higuruma: ¿qué pasará con tu estado emocional? Y pasó que no pudo con la mirada que le hace Keita Oe, porque era una mirada de tristeza, porque el joven creía realmente que Higuruma podía haberlo salvado. Y yo creo que hay algo todavía más injusto en todo esto. El sistema fue el que falló, no Higuruma. Esto pasa en todo el mundo. Personas egoístas que hacen de la suya sobreprotegiéndose con el sistema. Pero el joven no entiende esto. No entiende que el sistema está diseñado de tal forma que no puedes reclamarle. En cambio, a Higuruma sí, él estaba ahí. Él fue quien se dispuso a ayudarlo, a darle esperanza. Así que toda esa frustración y esa tristeza no cayó sobre el sistema. Cayó sobre la única persona que realmente intentó hacer lo justo. Esos ojos solo miraron a Higuruma. ¿Qué pasa cuando alguien que cree en hacer lo correcto se cansa? ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta de que no importa cuánto lo intentes, el resultado no cambia? Al inicio lo intentas más, te esfuerzas el doble, te convences de que puedes hacer la diferencia. Pero con el tiempo algo cambia dentro de ti porque ya no luchas, ni siquiera te enojas, te cuestionas. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido seguir haciendo lo correcto si al final nada cambia? Y ese es el punto más peligroso porque sientes algo más profundo que la frustración. Sientes algo llamado decepción. Es darte cuenta de que el mundo no funciona como creías. Y no es solo que dejas de creer en el sistema, empiezas a dejar de creer en ti mismo. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Higuruma. Porque en ese momento decide sacar un mazo, uno propio, mientras golpea la mesa diciendo: vuelvan todos a sus lugares, el juicio empieza otra vez. Pero esta vez no es un tribunal normal. Es un tribunal creado por él, uno donde ya no existe el sistema que lo decepcionó, solo un veredicto, y detrás de él aparece algo, un Shikigami llamado Judgment, un juez que no negocia y que no pertenece al sistema, pertenece a Higuruma y a su forma extrema de ver la justicia. Por primera vez, las reglas no están hechas para favorecer a alguien, están hechas para ser justas supuestamente él. Así que aquí no importa el poder ni los contactos, solo importa el veredicto. Y en ese nuevo juicio, Higuruma ya no es el abogado defensor, es el juez y también el ejecutor, porque asesina al juez y al fiscal. Higuruma reconstruye el sistema a través de su expansión de dominio, llamado sentencia de muerte. Es un tribunal sin salida con guillotinas en las paredes. Este lugar no es para encontrar la verdad, es para dictar sentencia. Lo irónico es que dentro de este espacio, Higuruma ya no es el quien defiende, sino que se convierte en lo que más odiaba. Alguien que solo sentencia, porque Judgment aparece con los ojos cosidos y solo los abre para decir culpable, confiscación o pena de muerte. O sea, de cualquier modo hay un castigo, porque en realidad Higuruma no crea un mejor sistema, porque su sistema no es justo, sino que es más extremo. Su sistema es el claro reflejo de su pérdida de fe en la justicia. Sin darse cuenta, se convierte en aquello que más detestaba. Higuruma entra a los juegos del sacrificio como una sentencia andante, porque para cuando conoce a Itadori ya ha reclamado la vida de 20 personas. ¿Te das cuenta de la ironía? El hombre que no podía ignorar a quien pedía ayuda ahora es quien activa la ejecución. Él ya no busca defender, busca castigar un mundo que le rompió el corazón. Entonces aparece Itadori y la batalla inicia como una formalidad legal dentro de su expansión de dominio. Y el primer cargo contra Itadori parece una broma de mal gusto: entrar a un casino siendo menor de edad. Un crimen mundano, casi infantil. Itadori es declarado culpable y le confiscan su energía. Entonces nuestro gallo Itadori hace algo que Higuruma no esperaba. Pide un nuevo juicio.
Y es aquí donde el aire se vuelve pesado, porque el segundo cargo no es un juego, es la masacre de Shibuya. O sea, miles de muertes, un trauma dentro de la mente de Itadori que no tiene reparación. Y Higuruma, el abogado que buscaba pruebas donde no las había, espera una mentira, una excusa. Pero Itadori, con los ojos llenos de una culpa que no le pertenece, simplemente confiesa: sí, yo los maté. Veredicto: pena de muerte. Higuruma recibe la espada del verdugo, donde con un solo rasguño puede matar a Itadori. El sistema que él creó finalmente tiene a su criminal perfecto. Un inocente declarado culpable y a pena de muerte. Pero aquí es donde el juicio da un giro que nadie esperaba. Nosotros, como espectadores, sabemos la verdad, que Itadori es inocente. Fue Sukuna quien tomó el control y desató el caos en Shibuya. Itadori no es el asesino, es una víctima más. Pero frente a Higuruma está Itadori, que no intenta salvarse. Se declara culpable porque su propia ética es más dura que cualquier ley. Y en ese momento algo dentro de Higuruma lo detiene. Él pasó años viendo a culpables mentir para salir libres. Y ahora tiene frente a él a un inocente dispuesto a morir por un pecado que no cometió. La espada del verdugo, esa que debería dictar el final del caso, simplemente desaparece porque Higuruma desactiva su técnica. Es por eso que Itadori, confundido, le pregunta por qué no lo hizo. Y Higuruma responde con la frase que lo reconcilia con su propia alma: recordé mis creencias originales. Higuruma ya no es el juez implacable de ojos cosidos. Ahora vuelve a ser ese abogado que protege al inocente. Decide entregarle los 100 puntos a Itadori por justicia y confiesa sus propios crímenes, aceptando que al terminar la batalla debe entregarse, porque Higuruma finalmente entiende que el sistema puede estar roto, pero mientras existan personas como Itadori, capaces de cargar con el peso de lo correcto incluso cuando duele, vale la pena volver a abrir los ojos. Al inicio te dije que hacer lo correcto a veces parece no servir de nada, que el sistema está diseñado para que te canses, para que dejes de intentarlo y simplemente aceptes que las reglas están amañadas. Y es verdad, el mundo puede ser así de injusto, pero la historia de Higuruma nos enseña que el peligro no es perder la batalla contra el sistema. El verdadero peligro es perderte a ti mismo en el proceso, porque al final nuestras decisiones y nuestros sacrificios son los que terminan por construir quienes somos. Higuruma entendió que prefería el dolor de ser un abogado que fracasa intentando salvar a alguien, al vacío de ser un verdugo que ya no siente nada porque ha dejado de creer en la gente. Hacer lo correcto no se trata de asegurar un resultado, se trata de decidir qué versión de ti mismo quieres ver en el espejo. Si vas a ser alguien que cierra los ojos para no sufrir, o alguien que, a pesar del cansancio y del dolor, elige mantenerlos abiertos. Porque mientras haya alguien dispuesto a mirar de frente la injusticia, el sistema no habrá ganado del todo. En este punto te ofrezco este camino, donde te explico a detalle por qué Suguru Geto se hizo genocida.